Entonces eso es, recuerden, el conflicto con Estados Unidos inicia en 1835, cuando Texas se separa de México. 1845, Estados Unidos se anexiona a Texas. 1846, 13 de mayo, Estados Unidos le declara la guerra a México. En 1847 toma la capital y en 1848, el 2 de febrero, se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde accedemos a venderle más de la mitad de nuestro territorio. Otra vez, en 1835 inicia el conflicto con Estados Unidos por Texas. Texas se separa de México. En 1845 Estados Unidos se lo anexiona. En 1846 nos declara la guerra. En 1847 toma la capital. En 1848 nos hace firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde le cedemos más de la mitad del territorio. ¿Qué decía este tratado? Estados Unidos extendió su territorio hasta el río Bravo, reconoció la independencia de Texas. México recibiría una indemnización de 15 millones de pesos, que nunca nos los dieron. Así es que podríamos pedir la devolución del territorio porque no nos pagaron. No hay. Después de la derrota con Estados Unidos, en 1853 Santana inicia otro periodo como presidente, convirtiéndola en un intento de dictadura al estilo monárquico europeo. Se hace llamar Su Alteza Serenísima. Situación económica, pues la misma que vivimos hasta hoy. Situación económica, pues teníamos graves problemas, 10 años de guerra, de independencia, no había dinero, no había nada. En 1830, Lucas Alamán promueve ciertos programas económicos para mejorar la situación de la República. Algunos puntos: gravar con el 5% las importaciones de manufacturas. Creó la Dirección General de Industrias para estimular las innovaciones, y este es lo que viene en el examen más. Fundó el Banco del Avío para el fomento de la industria textil, la agrícola y la de la fundición. Entonces, Lucas Alamán funda el Banco del Avío. Sí. La lucha entre el federalismo y el centralismo. Federalismo, recuerden, a favor de la libertad y la soberanía de los estados, que tienen que respetar un pacto federal, pero son libres y soberanos para crear sus propias leyes. Y el centralismo, ¿no? Y en el federalismo, en cada estado los habitantes eligen a sus gobernantes, y en el centralismo no. Los gobernantes de los estados o departamentos son nombrados desde el poder central. Federalistas de la Logia Yorquina: Vicente Guerrero, Lorenzo de Zavala, José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías. Los federalistas creen en la libertad de la religión y la separación con el Estado y la igualdad civil ante la ley. División de poderes. Los centralistas, encabezados por Lucas Alamán, Anastasio Bustamante, Nicolás Bravo y Miguel Barragán, defendían ideas como el centralismo del gobierno,
decretar a la Iglesia Católica como única religión en el país, conservar los derechos y privilegios que tenía el clero y el ejército. Ahí estamos con la cronología de los hechos históricos de esa etapa. La reforma liberal y resistencia de la República, 1854 a 1876. Revolución de Ayutla. Con el descontento general provocado por la dictadura de Santa Anna, inician rebeliones por todo el país, pero principalmente en Guerrero, donde Ignacio Comonfort y Juan Álvarez crean el llamado Plan de Ayutla. 1854, Plan de Ayutla, por Ignacio Comonfort y Juan Álvarez. En este plan se desconoce a Santa Anna como presidente. Ya eso es lo principal. Plan de Ayutla, 1854, promulgado por Ignacio Comonfort y Juan Álvarez, donde se desconoce a Santa Anna como presidente. A Santa Anna como presidente. A su Alteza Serenísima. Constitución de 1857. El 5 de febrero de 1857 es promulgada la nueva Constitución. En ella participan personajes como Benito Juárez, Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo y José María Iglesias. ¿Qué postulaba esta Constitución? Libertad e igualdad para todos los seres humanos. Prohibía la esclavitud. Restableció la República Federal representativa y democrática. Un gobierno dividido en legislativo, ejecutivo y judicial. Los estados deberán adoptar la forma republicana de gobierno y les prohibía cobrar importaciones o exportaciones, así como declarar la guerra a potencias extranjeras. Si los estados por su cuenta no podían declarar la guerra. En el asunto religioso ordenaba que solo los poderes federales podían imponer penas y castigos según la ley correspondiente. Otras leyes de la Constitución. La Ley Juárez de 1855 suprimía los fueros militares y eclesiásticos. Esas leyes vienen. Estas que están aquí, obras. Ley Juárez, que son las leyes de reforma. Son las leyes de reforma. Ley Juárez de 1855 suprimía los fueros militares y eclesiásticos. La Ley Lerdo de 1856 desamortizaba las propiedades pertenecientes a corporaciones civiles y religiosas. Y la Ley Iglesias o la Ley del Registro Civil, que puso bajo la administración del Estado los asuntos de la vida civil como los nacimientos, las defunciones y los matrimonios. Y con esa ley, la Iglesia deja de tener el control de la administración de esos eventos. Es decir, no, pero debe ser también del 56. Sí, del 56 es también. Porque fue antes de que se redactara la Constitución del 57 y esa fue el 2 de febrero, entonces tuvo que haber sido en el 56. Todas estas reformas y leyes liberales provocaron un rechazo por parte de los conservadores que se levantaron en armas con el Plan de Tacubaya. Gobierno de Benito Juárez y las leyes de reforma. El Plan de Tacubaya fue un intento de los conservadores para desconocer a la Constitución de 1857. Entonces, en 1800, Comonfort, que era el presidente, apoya ese Plan de Tacubaya.
pero después lo deja y encarcela a Benito Juárez. Después deja de apoyar al plan, libera a Benito Juárez, renuncia a la presidencia y le entrega la presidencia a Benito Juárez, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pues la primera vez que Juárez es presidente no es por ganar las elecciones, es porque Comonfort renuncia y entonces la Constitución establece que el presidente de la Suprema Corte de Justicia era el que debía de asumir la presidencia. Sí, pero nunca pudo gobernar en paz. Juárez se dirigió a Guanajuato, donde estableció su gobierno, mientras en la Ciudad de México, Félix Zuluaga, del grupo conservador y promotor del plan de Tacubaya, tomaba Palacio Nacional. Ahí está su primer periodo. Había otro presidente al mismo tiempo, Félix Zuluaga. Él, de hecho, no pudo tomar posesión en la capital, sino que trasladó su gobierno a Guanajuato. Inicia una guerra civil de 3 años, que es llamada la Guerra de Reforma, ¿no? No. Se dio con antecedentes no penales. La ley sobre nacionalización de los bienes del clero y separación de la iglesia y del Estado. Después dicta la del matrimonio civil. Matrimonio civil también por encima del... O sea, se empiezan a reconocer los eventos de la vida civil a ser administrados por el gobierno civil y le va quitando, por ejemplo, hoy en día, pues el matrimonio católico no tiene ninguna validez legal, ni tu fe de bautizo, ni tu primera comunión, ni fuera de que te vayas al infierno, no pasa nada. Juárez firma el tratado McLean-Ocampo buscando el apoyo de los Estados Unidos. De hecho, en ese tratado se le permite a los Estados Unidos tránsito libre en los puertos de México. A cambio de que apoyen su gobierno. Después de 3 años de guerra, los liberales logran la victoria, obviamente encabezados por Benito Bodoque, ¿no? Y Juárez regresa a la capital que después de 3 años de guerra, sin poder gobernar como se debe tranquilamente, regresa a la capital para seguir con su gobierno, ¿no? Y en 1861 es restablecida la República Liberal. La intervención francesa en México y el imperio de Maximiliano. Después de la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años, con Juárez al frente y nuevamente establecido en la capital, enfrentaba serios problemas en todos los factores, pero principalmente el financiero. Para solucionar los problemas económicos, Juárez determina suspender los pagos de las deudas que tenía con Inglaterra, España y Francia. Obviamente se enojan, llegan hasta el puerto de Veracruz para invadirnos, pero Juárez negocia con ellos e Inglaterra y España respetan la negociación, que son conocidos como los tratados de la soledad, pero Francia no. Francia en plenas negociaciones invade a México. Inglaterra y España aceptan lo que Juárez les ofrece, pero Francia no. Francia invade a México y ahí se da la segunda intervención francesa en México y la primera batalla se da el 5 de mayo de 1862, donde Ignacio Zaragoza es el encargado de la resistencia mexicana y gana la batalla en el estado de Puebla. La primera batalla entre el ejército más poderoso del mundo y México, la ganó México.
Pero un año después, o sea, algo que los franceses pensaron que en 2, 3 días iban a lograr, lo lograron después de un año. Un año después logran vencer a los liberales y llegar hasta la capital, pero jamás logran apresar a Juárez. Y Juárez otra vez se traslada con su gobierno a San Luis Potosí, ¿no? Tenía 2 años, bueno, en el 62, que es la invasión, tenía un año de estar como presidente, haberla tomado en la capital, y pues llegan los franceses a molestar, ¿no? Y Francia nos impone a Maximiliano de Habsburgo como emperador, que es el segundo imperio mexicano, y otra vez Benito Juárez tiene a otro gobernante al mismo tiempo que él es gobernante, ¿no? Pero otra vez Benito Bodoque se impone, captura a Maximiliano de Habsburgo y lo fusila en el Cerro de las Campanas. Le implora a Carlota que lo perdone, que se van a ir de México y jamás los van a volver a ver. Le dicen que no. Benito Juárez les dice que no, que es un escarmiento para todo aquel que quiera, que no entienda que no puede venir a México a querer hacer lo que se le pegue la gana. Aunque Maximiliano de Habsburgo quizás es uno de los mejores gobernantes que ha tenido México, ¿no? Luego, porque pecado fue el que fue engañado. De hecho, los conservadores que los trajeron se arrepienten después porque era más liberal que Benito Juárez, ¿no? Creó leyes a favor de los indígenas, respetó las leyes que Benito Juárez había promulgado, mantuvo la separación de la iglesia y el Estado. De hecho, hizo leyes a favor de los indígenas más de las que hizo Benito Juárez. Pero su pecado pues fue que no era mexicano, ¿no? Y lo engañaron, porque él dijo, la única condición que pongo para ir es que los mexicanos estén de acuerdo, que sí realmente quieran que yo vaya. Le dijeron, sí, sí, los mexicanos sí quieren. Están ávidos de tener un príncipe europeo que los gobierne. Entonces, aparentemente Francia había derrotado a los militares, pero a los liberales, pero nunca se dieron por vencidos, ¿no? Benito Juárez nunca se dio por vencido, trasladó su gobierno y cada vez se rehizo y fue acumulando cada vez más victorias hasta que apresan a Maximiliano y es fusilado junto con los generales Miramón y Mejía. Restauración de la República. La restauración de la República obviamente se da después de que son expulsados los franceses y que es fusilado Maximiliano de Habsburgo. Se acaba con el imperio y se restaura la República. Y esa restauración de la República abarca los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces, era la primera, fue la etapa de mayor estabilidad política para Benito Juárez. Pudo tener acuerdos comerciales, se planeó el inicio del desarrollo del ferrocarril, de vías de ferrocarril, que las empieza Sebastián Lerdo de Tejada. Implementa el juicio de amparo, se crea la Escuela Nacional Preparatoria, se crea la Escuela de Medicina y la de Ingeniería y la de Leyes. Ven rápido. Llevaba prisa. En 1871 Juárez se mantuvo como presidente mediante una reelección para el periodo 1872-1876. Porfirio Díaz se opone mediante el Plan de la Noria, pero fracasa en el movimiento. Nadie pudo con Benito Bodoque más que la carne de puerco que le causó el infarto. Entonces Porfirio Díaz fracasa, con el Plan de la Noria desconoce la reelección de Juárez, pero fracasa en su movimiento. De hecho, Porfirio Díaz lucha contra los franceses y es aliado de Benito Juárez en toda esa parte donde está Maximiliano de Habsburgo. Porfirio Díaz es de los principales personajes para lograr el triunfo de los liberales, ¿no? Encabezados por Benito Juárez.
En 1872, cuando la enfermedad y muerte de Juárez dio cambio a un periodo presidencial, iniciando como presidente interino a Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces muere Benito Juárez y queda como presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada termina ese periodo y se reelige. Y otra vez Porfirio Díaz desconoce la reelección, ahora de Sebastián Lerdo de Tejada, ahora mediante el plan de Tustepec. Y ya no estando Benito Bodoque, Super Benito, ya, ahora sí puede Porfirio Díaz con Sebastián Lerdo de Tejada y se instaura lo que es el porfiriato, ¿no? Entonces, en 1876, Porfirio Díaz toma cargo de la presidencia como presidente provisional. Duró poquito como presidente provisional, ¿no? Esa es la cronología, el resumen. De hecho, para repasar historia, se pueden ir en todos los lados, ya nada más a la cronología, al resumen de cada etapa. Y ahí vienen todos los hechos relevantes, ¿no? El porfiriato. Pero Porfirio Díaz es satanizado, pero realmente tenía, fueron más las cosas buenas que hizo que las malas. La mayor estabilidad, fue el inicio de la estabilidad económica de México. Una mala repartición de la riqueza, sí, pero el país estaba en ruinas, ¿no? Y logra conciliar a todas las fuerzas políticas, o conciliarlas o callarlas, ¿no? Pero logra una estabilidad durante 30 años que nunca había tenido México. Y logra un crecimiento por lo menos macroeconómico. Y pasamos a tener un montón de vías de ferrocarril, de no tener nada, a tener. Entonces, no repartió la riqueza. Pues quién sabe si le hubiera alcanzado el tiempo o si lo pudo haber hecho, ¿no? Porque lo primero era lograr una estabilidad política y económica. Y lo logra. Que después se vuelve loco es otra cosa, ¿no? Pero lo logra, quizás a lo mejor sus primeros 25 años podemos hablar de algo, pues si uno se acaba con la miseria, no éramos un país deshecho, en guerra desde 1810 hasta 1870, ¿no? 60 años de guerra. ¿Qué economía íbamos a tener? ¿Qué estabilidad íbamos a tener? Todos éramos enemigos. Desde ese tiempo ya nos peleábamos todos contra todos, ¿no? Los mexicanos lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces, pero realmente el porfiriato tuvo más cosas positivas que negativas. Plan de Tustepec. Ya dijimos que mediante ese plan derroca a Sebastián Lerdo de Tejada y él se asume como presidente interino. Y en enero de 1877 convoca a elecciones y obviamente pues él gana, ¿no? En todo ese periodo, desde el 77 hasta 1911, solamente hay un periodo donde él no es el presidente. Gobierna, de hecho es después de su primer periodo. Gobierna otra persona, nada más en el papel, porque él es quien manda, ¿no? Dice, fue una dictadura que se distinguió por un control centralizado y militar de la vida nacional y por la represión social y política. El Congreso, pues, quedó bajo las órdenes de Porfirio Díaz. Primer periodo de 1877 al 81. Del 81 al 84 es presidente Manuel González, pero es puesto por Porfirio Díaz y está bajo las órdenes de él. Del 84 a 1911, Porfirio Díaz se reelige varias veces. Que hizo sus planes porque decía que estaba, o sea, no, ¿cómo era posible que la reelección no debería de ser? Y él se reelige varias veces, ¿no? Aspectos económicos y sociales. Gran captación de capital extranjero porque les da muchas facilidades a los extranjeros para que vengan a hacer negocio a México, los deja que se apropien de todo, mano de obra barata, pero se logra
por lo menos una estabilidad macroeconómica. Se desarrollaron sectores como el energético, agrícola, textil, comercial y el transporte. Aspectos económicos destacados. Aumento de las vías ferroviarias de 500 a 20,000 kilómetros. Desarrollo de empresas mineras y textileras. Se promulgó la Ley General de Instituciones de Crédito. Aumento desproporcionado de la deuda pública. Bueno, ya por lo menos le prestaban, ¿no? Aspectos sociales del régimen porfirista. A pesar del progreso económico que experimentaba el país, la desigualdad entre los habitantes crecía con más severidad. Sí, antes eran todos iguales, todos estaban jodidos, ¿no? Entonces la desigualdad creció porque hubo dinero para que unos cuantos pudieran sacar provecho de ello. Pero antes sí aumentó la desigualdad, sí, porque antes todos estaban jodidos, todos eran iguales, ¿no? Ahora por lo menos unos cuantos tenían algo. Dice, la vida de obreros y campesinos se empeoraba. No, era la misma, o sea, esa no mejoró, era la misma que había antes. Es más, antes ni campesinos, ni obreros había. Si no había industria, entonces ni obreros había. Allá por lo menos había obreros mal pagados, pero había. Entonces, ahí se establecieron las tiendas de raya, donde pues los patrones, en lugar de pagarles con dinero, les pagaban en especie y siempre estaban endeudados, ¿no? Porque siempre el patrón era tan bueno que les daba más de lo que ganaban. Les recordaba cuando ibas a pagar, pero acuérdate que todavía me debes, pero ya este medio kilo de frijol. Aspectos culturales del régimen porfirista. Toda la cultura que se promovió en el país fue de Europa, principalmente francesa. Porfirio Díaz tenía una debilidad por Francia principalmente. Se creó durante el porfiriato la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes dirigidas por Justo Sierra, que además impulsó la creación de la Universidad de México. Entonces, creación de la Secretaría de la Instrucción Pública y Bellas Artes, ambas dirigidas por Justo Sierra, y se creó la Universidad de México. Movimientos de oposición al régimen porfirista. Que hubo movimientos y huelgas en los sectores ferrocarrileros, mineros y textileros. La huelga de Cananea en 1906, ese fue de los mineros. La huelga de Cananea de 1906 fue de los mineros, y la de Río Blanco en Veracruz, esa fue en 1907 y esa fue de los textileros. 1906 Cananea en Sonora, mineros. 1907 Río Blanco en Veracruz, textileros. Los movimientos ya bien organizados en contra de Porfirio Díaz se dan no en 1810, ya ni nacía Porfirio Díaz, ¿no? En 1910, cuando Porfirio Díaz dice que ve con buenos ojos y que es de su agrado que se formen partidos políticos que compitan por la presidencia de México en las elecciones, y que es más, él ni va a participar. Entonces, pues todos dicen, mira qué chido este Porfirio, ¿no? Pues vamos a formar nuestros partidos políticos, vamos a participar en las elecciones, que Porfirio nos vea desde la tribuna. Ay, pero dice el Porfirio, dice, no participé y gané. Entonces, bueno, es que eso era peor que Peña Nieto, ¿no? Peña Nieto dice, cuando pregunta, ¿no?, a su coordinador de campaña, ¿qué soy, candidato o precandidato? Y luego pregunta, ¿ya gané? No se enteró ni que fue presidente. ¿Por qué me llaman tanto?
Oiga, profe, al final Peña Nieto se veía demacradísimo. Yo así de nombre, la presidencia lo va a terminar de matar. Es Se que, veía medio deschavetado. No, ¿qué le va a pasar a mí? pues siempre estuvo así. Lo que pasa es que al final, ya con la presión, ya al final él ya sabía que no iba, o sea, que el PRI no iba a ganar, que no iba a ganar el PAN. Ya sabían que iba a ganar López Obrador. Ya no había manera de que López Obrador perdiera y ya sabían que las instancias internacionales ahora sí iban a hacer que se le respetara el triunfo a López Obrador. Porque ya lo habían negociado, ya le habían dicho, mira, siempre y cuando no te salgas del huacal, sí te vamos a respetar el triunfo. ¿Sí? Ya habían dado por todas partes y ya lo habían negociado. ¿Sí? Que si ganaba, no que él iba a ser presidente pasara lo que pasara, sino que si ganaba, esta vez sí le iban a respetar el triunfo. De hecho, también Peña Nieto pactó con él, ¿no? Yo hago lo que tú me digas en el final de mi sexenio, los últimos meses, el último año, pero cuando termine, pues no vayas por mí, ¿no? Déjame vivir mis siguientes años de vida en paz, ¿no? Por eso Peña Nieto ni habla ni dice nada. ¿Ya se va a casar su hija? Entonces, esos movimientos, ¿quién es el principal opositor de Porfirio Díaz en esas elecciones? Francisco I. Madero. Pero es encarcelado por Porfirio Díaz. Y desde la cárcel, Francisco I. Madero promulga el Plan de San Luis. Plan de San Luis, que llama a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. 20 de noviembre de 1910. Madero logra escapar de San Luis Potosí y el 20 de noviembre de 1910 convoca al pueblo a levantarse en armas. Acabándosenos el tiempo, se termina la clase. Mañana en la mañana clase de química, mañana es jueves. En la tarde terminamos Historia de México, empezamos Historia Universal y viernes en la mañana terminamos Historia Universal. Viernes en la tarde. Bueno, yo propongo que el viernes bueno, sí puedo estar el viernes en la tarde, pero ¿qué hora sería? ¿A las 5? No, Sí, a las 5, digo, porque los que tienen examen el sábado y tienen la mañana, terminar temprano. No puede ser a las 4, de 4 a 6 si quieren. De 4 a 6 se vayan a hacer la meme. Tranquilo, gente. Esa ya es la cronología del porfiriato. Entonces, después de esto, obviamente ya Porfirio Díaz renuncia a la presidencia en 1911. Es exiliado. Si quieren, los que van a hacer examen el domingo, si quieren venir el sábado. el sábado también en la tarde. Podemos tener la clase igual a las 3:30, normal, 3:30. No, pero el sábado también hay examen. El sábado hay examen en la tarde, sí. ¿Tú tienes tu examen en la tarde? Revolución Mexicana. Ya vimos todo eso. Entonces, la Revolución Mexicana inicia el 20 de noviembre de 1910 mediante el Plan de San Luis, que ya dijimos, promulgado por Francisco I. Madero, y cuyo lema era sufragio efectivo, no reelección. Etapas de la lucha armada: maderismo, constitucionalismo y lucha de facciones. El maderismo obviamente es la etapa inicial, que inicia con ese Plan de San Luis, con el llamamiento a levantarse en armas por parte de Francisco I. Madero para desconocer y derrocar a Porfirio Díaz. No ha habido en la historia de México quizás una etapa de mayor libertad de expresión política que la de Francisco I. Madero. Ahí todo el mundo podía decir lo que quisiera, ¿no? Y no había consecuencias además.
no se perseguía, no, Francisco Madero quizás en ese aspecto, no sé si conscientemente, pero fue la etapa de mayor libertad de expresión que ha habido en México. Ahí no es pero fue tan lo que conservó al jefe conservó al mismo ejército que era leal a Porfirio Díaz, y es el ejército de Porfirio Díaz el que le da un golpe de Estado, financiado desde los Estados Unidos, como todos los golpes de Estado que ocurren en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Principalmente en América, son financiados por los Estados Unidos. Entonces, en esa primera etapa, personajes como Zapata, Villa y Orozco se unieron al llamado de Francisco y Madero en esa lucha contra Porfirio Díaz. Pero una vez que logran el objetivo de Francisco y Madero, que es desconocer que Porfirio Díaz renuncia a la presidencia, derrocarlo, se firma el Tratado de Ciudad Juárez, ¿no? Y ahí se establece la renuncia de Porfirio Díaz, se convoca elecciones y probablemente las gana Francisco y Madero. Y Francisco y Madero llama a esos líderes que se unieron a deponer las armas, o sea, que ya se acabó la guerra, ya logramos el objetivo, ya Porfirio ya no está aquí, ya se fue a vivir a Francia, ¿no? Pero hay líderes como Zapata y Villa que no, que dicen que no, que ese no era su objetivo no era, principalmente Zapata, su objetivo no era que Porfirio Díaz dejara de ser presidente, sino que se haga una reforma agraria y que se haga una repartición de tierras, ¿sí? Y Zapata redacta el plan de Ayala, que dice, entre las cosas que establece es la tierra es de quien la trabaja, y la tierra tiene que ser de los campesinos, que son los que la trabajan. También eleva tierra y libertad. Entonces, Zapata y Villa dicen que no, sus objetivos no eran derrocar a Porfirio Díaz, sino tener una mayor justicia social y un mejores condiciones de vida para los campesinos. El 28 de noviembre de 1911, Zapata proclama el plan de Ayala, que ya les había dicho. Y desconoce a Madero como presidente por no llevar a cabo la reforma agraria. Me dice, si no queríamos cambiar de presidente, lo que queremos es reforma agraria, reparto de tierras a los campesinos. Dice, a pesar de que Madero tuvo ahora que combatir a estos grupos insurgentes, no fue derrocado por ellos, sino por Victoriano Huerta, que era a quien él nombró como jefe del ejército. Entonces, Victoriano Huerta, financiado y promovido por la Embajada de Estados Unidos, da el golpe de Estado y eso culmina, ese golpe de Estado se hace efectivo durante 10 días que son conocidos como la Decena Trágica, que culminan con el asesinato de Francisco y Madero y de José María Pino Suárez. Les aplican la ley Fugares. ¿No? Les aplican la ley Fuga. Dicen que los matan porque intentaron escapar. Victoriano Huerta le corta la lengua a Belisario Domínguez, que es un senador mexicano que lo acusa de asesino, de usurpador del poder en el Congreso, así lo dice, y lo agarran y le cortan la lengua. Entonces, en esa escena trágica, culmina esos 10 días, culminan con el asesinato de José María Pino Suárez, que era el vicepresidente, y Francisco y Madero, el 22 de febrero de 1912. O sea que dura nada. Francisco y Madero y José María Pino Suárez son asesinados. 1912. Mediados de 1900. En 1913, ¿no? Pues gana la presidencia a finales prácticamente del 11, ¿no? El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza,